168. Y el tema de hoy, el título de hoy es la palabra de Dios, ¿verdad? Que seguimos estudiando. Sobre el título es la bendición de amar la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Al hablar de la palabra de Dios, todo el mundo decía el corazón. Sí, la palabra tenemos que tener en la mente y bajarla al corazón, ¿verdad? Y amarla y desearla, para que cada uno de nosotros, pues, estemos prestos, como dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, dice que estemos prestos para hacer defensa, ¿verdad? A aquellos que cuestionan, a aquellos que preguntan, pero dice que lo hagamos con mansedumbre y con reverencia. Eso lo dice nuestro amado hermano Pedro, ¿verdad? Que estemos prestos a hacer defensa de la palabra del Señor. Al estudiar este Salmo 119, el versículo 161 al 168, estaremos hoy estudiando varias áreas que son muy importantes, ¿verdad? Para los que están escribiendo. Es una bendición, ¿verdad? Amar la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Y como un primer punto, cuando tenemos ese deseo de amar y desear la palabra del Señor, la palabra de Dios nos trae asombro. Lo segundo, que también nos trae alegría, odio o rechazo a lo falso, a lo que no es de Dios. También el que ama la palabra de Dios está dispuesto a alabar el nombre de Dios, a cantar cántico nuevo al Señor. La palabra de Dios también, aquel que ama la palabra de Dios, lo que amamos la palabra de Dios, nos trae paz. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? La paz los dejo, mi paz los dejo, no como el mundo la da. También nos da esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que como cristianos, ¿verdad? Tenemos, que sabemos que somos del Señor, le pertenecemos a Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir y el morir es Cristo. Agradecidos. La muerte de sus santos solamente es una bendición, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que sabemos que vamos a morir, pero que vamos a reinar con Él. Y también el que ama la palabra de Dios aprende a ser un hombre y una mujer fiel, porque Dios es fiel. O sea que podemos ver que el que ama la palabra de Dios nos asombra la palabra de Dios, nos da alegría, rechazamos la falsedad, podemos alabar, nos da paz, nos da esperanza, nos da amor y nos da fidelidad. La palabra de Dios es fiel, ¿verdad? En Números habla, dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Es veraz, la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando hoy, vamos a estar desarrollando esta enseñanza para que cada uno de los que estamos aquí hoy presentes, si usted que tal vez está conectado a través del internet, ¿verdad? Podamos crecer, ¿verdad? Y sigamos hacia adelante sabiendo que la palabra de Dios es la que nos sostiene siempre. En este Salmo 119, versículo número 161, donde nos habla y ¿qué es lo que nos dice ahí? Dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Cuando habla la palabra príncipe, está hablando de personas en actualidad, personas reconocidas. Dice el salmista que lo han perseguido, persecución, ¿verdad? Pero no se ha olvidado su palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Cuando habla ahí que se regocija en su palabra como el que haya muchos despojos, se refiere a cuando Israel iba a la guerra, ¿verdad? Y combatían con un pueblo, con una nación, y obtenían la victoria. Cuando estas personas iban huyendo, se iban del lugar, dejaban todo, ¿verdad? Dejaban oro, dejaban plata, dejaban ropa, dejaban utensilios, dejaban de todo. ¿Y qué venía? Venía el pueblo que había sido vencedor, tomaba esas cosas y no solamente las tomaba, sino que también compartía y repartía. Hay una historia en la Biblia donde dos leprosos dice que van y se encuentran con un tremendo manjar. Había de todo en ese lugar y empezaron a disfrutar, empezaron a comer, a saborear,
Pero viniendo en sí, dice, ¿cómo es posible que nosotros estamos aquí disfrutando de este manjar y el pueblo está pasando hambre? Se estaban saciando de los despojos que habían. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a ir y vamos a avisar para que el pueblo también venga. En ese contexto es que el salmista escribe esta parte, ¿verdad? Después dice el versículo 163. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, que recuerde, pastor, que le dije que estamos con los ojos. La mentira aborrece y abomina. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo. Wow. 7 veces al día te alabo. ¿Cuántas veces alabamos al Señor nosotros? ¿O solo esperamos venir el domingo, venir ¿cómo se llama? El jueves aquí? No, tiene que ser 7, es número de perfección, ¿verdad? A Dios hay que darle lo mejor. Él merece lo mejor y siempre tiene que haber una alabanza de continuo en nuestros labios, en nuestra boca. Dice el 65, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. El 66 dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Ese es un texto que tiene una implicabilidad en nuestras vidas, porque dice que los mandamientos hay que ponerlos por obra. O sea, hay que vivir la palabra de Dios. El salmista me está enseñando aquí que depende de Dios, que ama la palabra, que ama la ley de Dios, que ama los estatutos, que ama los preceptos de Dios, que ama los caminos de Dios. Pero no solamente los ama, los ama, sino que los vive. Es un llamado de atención para cada uno de nosotros, para que toda la palabra que hemos recibido, toda la palabra que hemos aprendido, no nos podemos quedar aquí con la palabra en los jueves, no lo podemos quedar con la palabra que recibimos el domingo, sino que hay que llevarla a nuestros hogares, hay que aplicarla en el diario vivir. Y hay que darle gracias a Dios por esa bendición que tenemos en esta nación todavía, que se nos enseña, se nos instruye y se predica la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 167? Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Dice el 68, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Wow. En ese versículo anterior que leímos en el 167, donde dice, mi alma, ¿de qué otro salmo usted se recuerda? El Salmo 103, ¿verdad? Donde dice, alma mía, alaba a Jehová y bendice todo mi ser tu santo nombre. No se te olvide ninguno de tu beneficio. Wow. A eso Dios nos va a llamar. A nuestra alma tenemos que hablarle. A veces no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos venir a la iglesia. Pero dice que la carne, el alma, tiene que estar sometida al Espíritu. Y los que son del Espíritu buscan la palabra del Señor. En el 68, en el 168 que leímos dice, he guardado tus mandamientos, porque los testimonios de Dios, Dios conoce nuestro andar, nuestro acostar, el Salmo 139. Habla y dice que Dios conoce todo de nosotros. Cuando vamos al Salmo 66, verso 5, ese Salmo, mire lo que dice ahí. Él dice, os hace cosas asombrosas, venid y ved las obras de Dios. Asombroso es su obra para con los hijos de los hombres. Las obras de Dios son asombrosas. Dios nos asombra, ¿verdad? Con todo lo que hace
y hay poder en la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, es impresionante. Y tenemos que amarla por eso, por las bendiciones que obtenemos a través de ella. Por eso el salmista aquí destaca muchas cosas en esos 8 versículos que él habla. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que dice que era perseguido. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido perseguidos? A veces en la misma iglesia tenemos situaciones, ¿verdad? Pero cuando confiamos en la palabra del Señor, tenemos que aprender a descansar en Dios, a aprender a descansar en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos sorprende, pero nos sorprende de bueno, que es Dios. Cuando clamamos a Él, cuando le pedimos a Él, cuando hemos fallado y venimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido cuando vemos a alguien que tal vez se ha apartado y de repente ve que ese hombre o esa mujer o ese joven vuelve al camino, vuelve a los pies de Dios? A veces nos sorprendemos. Nos sorprendemos humanamente, pero a Dios no nos sorprende nada porque la palabra de Dios es veraz. Y la palabra de Dios es la que cambia, la que liberta. Así que también la palabra de Dios nos trae gozo. Nos trae gozo. Nehemías capítulo 8, verso 12, mira lo que dice. Este es un texto muy poderoso que nos tiene que llamar la atención. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar raciones. Y dice, y a regocijarse en gran manera porque habían comprendido la palabra que se les había declarado, que se les había predicado, que se les había enseñado. Esa historia es muy buena para que usted la lea en Nehemías 3, Nehemías 4, ¿verdad? Cuando son encontrados, la palabra de los rollos son encontrados, ¿verdad? Y Nehemías manda a leerlo y el pueblo se regocijó porque tenía tiempo, años, de no escuchar la palabra del Señor. Y esa palabra de Dios los motivó, se regocijaron a compartir y también ayudar a otros. Para eso es la palabra de Dios. No nos podemos quedar con ella. Somos egoístas cuando nos quedamos con la palabra de Dios. Cuando nos quedamos con esos versos, con esas enseñanzas que tenemos que compartir con el necesitado, con la familia, con los amigos, con el vecino. Tenemos que decirle que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que viene por segunda vez, ¿verdad? No tenemos que temerle la muerte. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Yo no sé cuántos están esperando la segunda venida de Cristo. Eso tiene que ser alegría para nosotros. Y tenemos que tener seguridad, porque dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Así que no tenga temor morirse. Hace un par de años murió un cantante que era de Panamá. Ese hombre cuando murió dijo, hoy es el día de mi graduación. Wow. Wow. Que Dios nos agarre, como dice el santificado. Confesadísimo, ¿sí o no? Wow. El pueblo de Dios lo alabará perpetuamente. Óigame, aquí solo es un ensayo de lo que estamos haciendo. Pero ahí arriba vamos a estar 24/7. 24/7. Así que no se preocupe. No se preocupe. Si yo parto con el Señor antes que usted alégrese. Claro que la separación trae sus lágrimas, pero yo voy a estar gozando allá. No hay que pagar más morgue ni nada de eso, estar olvidado. Libres en Cristo. Preocupado que voy a comer. No van a haber achaques, no va a haber dolor, todo va a ser gozo. Por eso, mire, yo a veces lloro mucho. Los que me conocen saben. Pero es mejor llorar aquí, compadre. Gástese aquí en lágrimas, porque allá no va a llorar. No va a llorar. Así que también podemos ver en Colosenses capítulo 1, verso 10. Miren lo que dice. Podemos hacerlo siguiendo su voluntad. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole plenamente, fructificando en toda buena obra y creciendo en Él, conociendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué tenemos que crecer nosotros? En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en quién es el Espíritu Santo.
Cuando nosotros aprendemos a conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, las cosas se nos van a hacer más fácil. Se me va a hacer fácil perdonar. Se me va a hacer fácil abrazar. Porque lo tenemos a Él y le conocemos a Él. Vamos a fructificar en Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 15. Así pues, ofrezcamos continuamente por medio del sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias en su nombre. Wow. Tenemos la libertad de poder adorar su nombre. Tal vez usted dice, no, yo no puedo cantar. No, abra su boca, alabe a Dios, exprésele, recítele, cántele. No importa cómo estemos, cante, adore al Señor. A eso hemos sido llamados. Alabarle en todo tiempo, en todo momento, que haya un cántico de júbilo, de gozo, de alegría en nuestros labios, fruto de nuestros labios. Es personal, la alabanza, olvídese del que está al lado, usted cante, alabe, llore, entre delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios que lo podemos hacer juntos hoy, pero en su casa. Hoy la suegra mía estaba cocinando y lo oía cantar, digo, gloria a Dios, no me dejó dormir, pero gloria a Dios. Aleluya. Yo con aquel sueño, mi esposa llegó, me dejaron dormir. No, pero ¿cómo van a estar yo a decirle, señora, cállese? Si está alabando a Dios, está glorificando el nombre del Señor. Wow. Son las cosas que a veces uno dice, wow. Hay que, como el pastor siempre dice, hay que amar a la suegra. Y gloria a Dios que el Señor es bueno y para siempre. El Señor también nos trae, el que ama la palabra de Dios, aprendemos a tener paz en nuestros corazones. A que el mundo esté tribulado afuera, nosotros tenemos paz. Cuando vienen las malas noticias, hay paz porque sabemos en quién hemos confiado. Paz en medio de la tormenta. Hay una alabanza, ¿verdad? Wow. Jesús les dijo, paz. Filipenses 4, versos del 6 al 7, la palabra de Dios nos habla y dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué entiende usted por nada? Nada. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, o sea, vuestros clamores, vuestras oraciones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Ser agradecidos, Señor. Toda nuestra oración, todo lo que hagamos, tiene que ir cargado de dar gracias, de agradecimiento. De dar gracias, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El apóstol Pablo es muy específico. En Cristo siempre resalta la autoridad y el honor que Jesucristo merece. Porque Él es el que intercede por usted y por mí. Él es el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él es el que lo conoce a usted y a mí. Él es el que conoce su levantar y su acostar. Dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, si andamos en la luz, ¿con quién? Con Él. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Eso es tremendo. Si andamos en Cristo, si estamos en Cristo, como Él es luz, usted va a tener comunión conmigo y yo con usted. Vamos a tener comunión, hermano. Esto es para nosotros, para los hijos del Señor. Este texto es fuerte para aquellos que están medio enojados, menos peleados. Si estamos en Cristo, si la luz de Cristo ha llegado a nosotros y tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Cristo, óigame, tenemos que estar bien. Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, es una decisión personal, estemos en paz con todo el mundo. Wow. Y dice aquí, comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Cuando hay comunión entre nosotros, cuando alguien ha fallado, pero estamos en comunión, nosotros tenemos la autoridad de decirle al hermano, hermano, hay esperanza, no te preocupes, ha fallado al Señor, pero déjame decirte que el que confiesa su pecado, la sangre de Cristo lo limpia, y ahí vuelve ese hermano a entrar en restauración, en comunión con el Señor. A eso Dios nos ha llamado. Dice la Biblia, mire aquel que está firme, vea que no caiga. Cualquiera puede fallar, pero tenemos al Cristo que restaura. Eso es lo importante, la palabra de Dios. Mire cuánta bendición hay en este Salmo 119. Dios nos sorprende con su palabra, ¿verdad? Nos da paz, nos da seguridad. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, hablando de la esperanza. De la esperanza, esta esperanza que el mundo no tiene, que solo los hijos de Dios tienen. ¿Qué es lo que dice? Ahora la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, esa promesa, yo no sé si usted la tiene. Si usted no se ha entregado al Señor, pues hoy, o le damos chance para el domingo. Usted que me está mirando por televisión allá, por internet, que tiene tiempo de no venir a la iglesia, acérquese a la casa del Señor. Venga. Queremos abrazarlo, queremos verlo, lo extrañamos. Tal vez no sabemos su nombre, pero el Señor lo está esperando aquí a usted. Mire, dice ahora, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. No fue dado. Él dijo, me voy. Oh, los discípulos se preocuparon, pero ¿qué les dice Jesús? No los dejaré solos. Les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Dice que tomará de lo mío, que les enseñará, que los guiará, que les dará a conocer. Wow. Así que el Espíritu Santo, aquellos que nos hemos entregado al Señor, hemos sido sellados. Hemos sido sellados, tenemos el Espíritu de Dios. Ahora lo que necesitamos es llenarnos, la búsqueda. Y en este Salmo 119 hemos tenido 21 semanas de aprovechar. El pastor creo que cierra con la 22. Gloria a Dios, le tocó meter gol. Así que, qué bendición saber que la palabra de Dios nos da esperanza. 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 Aún para los que mueren en Cristo hay esperanza. El que muere sin Él, pues. Hebreos capítulo 6, verso 19 habla y dice, esta esperanza que tenemos como ancla del alma, eso es muy importante. Mi alma tiene que saber que hay esperanza. La seguridad de la salvación es esa, saber que hay esperanza, que es segura, que es como un ancla, segura y firme, y que entra en la presencia tras el velo. Qué bendición que usted y yo podemos ir. Tenemos esa esperanza, ese gozo, esa confianza de saber que podemos ir delante de la presencia del Señor. El velo se rajó. Ahora usted y yo tenemos libre acceso por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y dice aquí, el apóstol Pablo recuerda que él fue marino. Él fue marino, viajó varias veces en barco y sabía para qué se usaba el ancla de un barco, el ancla de un bote. Yo fui marino y se lo puedo decir para qué se usa. Para asegurar el bote. Cuando la marea está alta y uno está que va a llegar a puerto, tiran esa ancla. La tiran y eso corre hasta que llega. El barco se arrastra un poco, pero de repente se pega. Seguridad. Seguridad. Es un simbolismo que hay aquí. Estamos anclados en Cristo, seguros en Cristo. De ahí no nos mueve nadie. El apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni hambre, ni pestilencia, ni destrucción, ni ninguna otra cosa me apartará del amor de Dios. Nada nos tiene que apartar. Nada. Ni tribulación, ni enfermedad. Wow. Otro punto muy importante. Cuando aprendemos a amar la palabra de Dios, sabemos que el amor de Dios
cubre multitud de faltas. Y si el amor de Dios cubre multitud de faltas, ¿por qué nosotros no podemos amar? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Wow. Mire qué promesa. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando no vendemos la palabra, cuando no cambiamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que amarla, tenemos que desearla. Como dice el salmista en el Salmo 42, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, clama por ti, oh, mi alma. Deseo, pasión. Yo hoy, en el segundo viaje que hacía en el camión, en esa refinería hay mucha libertad. Entonces yo lo llevo, siempre lo ando conmigo, y estoy cargando con las mangueras. Estaba cargando diésel y puse el estudio así, mientras el camión son 2,000 barriles, 5 o 10 minutos, y yo me pongo a leer ahí. Y me dice: hey, ¿vas a hacer algún examen? No, estoy estudiando, me toca enseñar. ¡Wow! Así. Y hoy me sorprendo, voy a otro lugar, un señor colombiano que tiene 30 años, para que vean, hermano, nosotros, donde quiera que estemos, tiene que haber una palabra. Aprovechemos bien el tiempo. A ese hombre estaba muy amargado, muy afligido, 30 años trabajando en la compañía, como 5 años que no le daban aumento. Y le digo: varón, vaya delante de la presencia del Señor. Y los dueños de la compañía son judíos, estos judíos son duros, que no sé qué. Ámelo, bendígalo. ¿Sabe lo que me dice hoy? Varón, le tengo una buena noticia. Me dieron $7 de aumento de un solo. Le digo: mira, Dios es bueno, órale a Él, ama a esta gente, ora por ellos. A eso Dios nos ha llamado, a orarlo, a dar testimonio de lo que Dios hace. El amor de Dios tiene que manifestarse en nosotros. Nosotros tenemos que ser transportadores de ese amor, porque hemos sido amados. Wow. Dice que tenemos que amar a nuestros. Eso no es fácil. A nuestros enemigos. Óigame, a veces uno dice: ¿cómo que sí? Si Cristo lo hizo, Él es el ejemplo. Wow. El que ama la palabra de Dios, Dios se manifiesta en su vida. Ya vamos casi de bajadita, como dice el pastor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, la parte inciso B dice, es como una exclamación: porque no recibimos el amor de la verdad para salvarse. Wow. ¿Quién es la verdad? ¿Y quién amó primero? Wow. Que aún en la cruz ahí, aún en la cruz, Judas tuvo esa oportunidad ahí de ir ahí. Wow. Qué amor nos ha dado el Señor. El amor de la verdad. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. ¿A cuántos la verdad nos ha libertado? Y la palabra de Dios, que es la verdad escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos sigue libertando la palabra de Dios. La palabra de Dios, el que ama la palabra de Dios aprende lo que es fidelidad, porque la palabra de Dios es fiel, no hay sombra de variación en ella. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Han querido desaparecer por muchos tiempos la Biblia. En Francia creo que fue la primera imprenta de Gutenberg. Allá fue donde se hizo la primera copia, ¿verdad? Ese hombre que era ateo, perseguidor de la palabra, y al final la misma imprenta, mire, de él fue usada para hacer muchas Biblias. Tito capítulo, la Vulgata Latina, ¿verdad? Tito capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que dice ahí?
reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda, mediante la sana doctrina, tanto exhortar como convencer a los que contradicen. Wow. No son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra de Dios que lo cambió a usted y me cambió a mí. Es la palabra de Dios que sigue haciendo la obra y seguirá haciendo la obra. Es la palabra de Dios que puede cambiar al drogadicto, a la prostituta, al borracho. Es la palabra de Dios que puede transformar un corazón endurecido. Solamente la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso la importancia de lo que se está haciendo en esta casa. Por eso la importancia de enseñar la palabra de Dios, de no añadirle. A veces usamos diferentes versiones. ¿Para qué? Para que podamos entender más claro el texto. Porque venimos a veces de diferente nivel educativo, ¿verdad? De preparación académica, y hay palabras digamos en la Reina Valera, que en la versión de las Américas o en Dios habla hoy, ¿verdad? Se distingue. La otra NVI creo que se dice, ¿verdad? Son más fáciles de entender. Yo le exhorto a usted a que tenga 1, 2, 3 Biblias en su casa, ¿verdad? No se vaya a llevar una de los testigos de Jehová, porque entonces ahí tratamos mal. Pero sí, porque hay que ser claro con esto, you know? Porque el testigo de Jehová, en el primer texto de la Biblia que ellos tienen, dice: la fuerza activa de Jehová se paseaba sobre la faz de la tierra. Ellos quitan el espíritu. Así que tengan mucho cuidado. En este texto que leímos, ¿verdad? Recuerde que yo le mencioné 1 de Pedro capítulo 3, lo puede anotar, no está en la pizarra, donde dice Pedro que nos preparemos a hacer buena defensa, pero que lo hagamos con mansedumbre, con reverencia, no creyéndome, ay, yo soy el que sé más textos o que tengo más revelación. No, hermano, seamos hombres y mujeres sencillos para predicar la palabra. Cuando Pablo estaba predicando allá a la orilla del río, dice que la palabra llegó de una mujer que era vendedora de púrpura, ¿verdad? Lidia creo que se llamaba. Y esa palabra la convenció a esa mujer. Wow. Usted mire, cuando esté en el grupo de su trabajo, hable la palabra. La palabra nunca vuelve atrás vacía. Nunca. La palabra de Dios es fiel. Aquel centurión le dijo: Jesús, solamente envía tu palabra y mi siervo sanará. Fidelidad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Por tanto, dice: amados hermanos míos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y otra vez, en el Señor. Todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Pablo decía que no estaba tirando puñetadas al aire. Él sabía lo que estaba haciendo. Así que todo el trabajo que usted haga, todo lo que haga en la iglesia, en su trabajo, todo, aún mire, el trabajo que nosotros hacemos regularmente, que Dios nos da la facilidad, la destreza mental, nuestras manos, nuestros pies. Mire, tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que ser fieles aún en nuestro trabajo. Hacerlo bien. Somos cristianos. Si usted entra a las 5:30, ponga a las 5:30, no ponga a las 5:15. Testimonio. Wow. Por tanto, amados hermanos míos, estad firmes y constantes. La constancia. La constancia. Aquí vamos a ser constantes en lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Ya con el pastor ya estamos ahí orando a lo que viene. Es una bendición, hermano. No se quede en su casa. Véngase. Ahora viene el verano. Wow. Yo creo que ya nos recuperamos de la hora que nos quitaron, ¿sí o no? Ya estamos recuperados, el Señor nos da nueva fuerza. Yo los primeros días estaba ahí, Padre. Pero gloria a Dios. Así que concluimos con esto, familia.
Amar la palabra de Dios trae bendición. ¿Cuántos saben? Trae bendición. Trae bendición. En estas áreas que hemos visto, la palabra del Señor nos asombra. El Señor nos asombra con esos milagros poderosos que hace, con esos cambios de vida que hace en una persona. Nos asombra que sus promesas se cumplen. Nos asombra que dejó esta palabra escrita, que desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús, habla de Cristo, habla de su obra, habla de su sufrimiento. Salmo 16 habla de Jesús. Isaías 53 habla de Cristo, de sus padecimientos. Toda la palabra del Señor. Nos advierte y nos enseña y nos prepara, nos da carácter, nos da poder, nos da autoridad para defender y para detectar la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Usted va a una iglesia que no sea esta, después de que usted ha estudiado este Salmo 119, usted se va a dar cuenta si le están dando el evangelio correcto o no le están dando el evangelio correcto. Lo que escucha por televisión, por internet, por la radio, por lo que sea, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted se va a dar cuenta. El oído espiritual va a estar ahí, el celo de Dios va a estar ahí. Va a decir, no, esto no es de Dios. No lo van a engañar con que dame 100 y te voy a devolver 1000. Nadie lo va a engañar. Usted sabe de lo que estamos hablando. Vamos a poder tener la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, va a haber un celo, va a haber un ánimo, un deseo de alabar, de cantar su nombre. Cuando aprendemos a amar la palabra de Dios, va a venir la enfermedad, tal vez la situación, la escasez, las malas noticias, pero va a haber paz, va a haber templanza, va a haber esperanza, porque sabemos que hay promesa para los hijos de Dios a través de su palabra, porque es la palabra de Dios. Cuando alguien lo quiera señalar, cuando alguien quiera hablar de usted, si usted está en santidad, si usted está viviendo rectamente su vida, si usted le ha sido fiel a Dios, no va a haber miedo ni va a haber temor de ningún señalamiento. No importa. El que ama la palabra de Dios expresa amor. Amor. Las palabras salen sazonadas con sal. Hay una palabra siempre de aliento y de esperanza y de fe para aquel que la necesita. Y la palabra de Dios, cuando amamos la palabra de Dios, vamos a ser hombres fieles a Dios. Porque la palabra nos habla de fidelidad. Porque la palabra de Dios es fiel. Y nuestro Señor Jesucristo es fiel. Así que, hermanos, les exhorto a que sigamos escudriñando la palabra del Señor. La próxima semana estaremos concluyendo con el Salmo 119. Pero que nunca el fuego de Dios, la pasión de Dios, ese tiempo, que seamos buenos mayordomos del tiempo. Saquemos un tiempo, media hora que usted saque diario, para escudriñar la palabra del Señor. Yo espero que todas estas 21 clases, junto con la que viene, la sigamos repasando y volviendo a repasar. Pedro y Pablo decían, hijitos, no me cansaré de repetirle siempre lo mismo. En la repetición nosotros aprendemos. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Con ustedes, el pastor Jorge. Nos ponemos de pie para despedirnos. Levanta sus manos al cielo. Le dices, gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia y tu palabra está para cada uno de nosotros. Padre, hoy quiero pedirte oración especial por mi hermano, por sus ojos. Padre, la obra que tú empezaste, tú la vas a terminar en él, Señor. Ponemos desde ya las manos del cirujano, ponemos desde ya las manos del doctor, Señor, para ese día, cuando tenga ese momento. Padre, dice tu palabra que aunque andemos en cualquier valle, el valle de sombra, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado es el que nos sostiene, Padre de misericordia. Y
y llévanos con paz y con bendición a nuestra casa, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria esta semana y que podamos tomar tu palabra, Señor, y hacer la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, que pasen una buena semana.